La palabra cientontismo nace de la fusión de los términos científico y tonto, una combinación que se produce cuando alguien toma una teoría o hipótesis sin demostrar y creyéndose que es cierta comienza a darle vueltas en la cabeza hasta que se la cree. Tonto significa que tiene poco entendimiento o inteligencia, y como para creerse algo que no se ha podido demostrar, una teoría, hace falta tener poco entendimiento o poca inteligencia, vamos a bautizar a esta condición como el cientontismo, porque hay que ser tonto para confundir una teoría que es una hipótesis con una realidad. Hay dos tipos de cientontíficos: los pancistas, que solo piensan en llenar su panza, y los interesistas, que solo piensan en llenar sus bolsillos. Aunque los pancistas son muy pobres y los interesistas muy ricos, ambos tienen en común una cosa, que son hijos del materialismo. Al cientontífico se le distingue porque le encanta llenarse la cabeza de fórmulas y conceptos inútiles, como por ejemplo las hipotenusas y los catetos. El cientontífico es ese que se dedica a defender teorías científicas repitiendo conceptos que no entiende ni puede comprobar por sí mismo. A estos adoradores del cientontismo, movimiento que podríamos considerar una nueva religión, se les distingue porque en lugar de santos o budas ponen en la cabecera de su cama a San Einstein, sacando la lengua, y le rezan cada noche la fórmula de la teoría de la relatividad. Como podrás comprobar fácilmente, los cientontíficos siempre llevan razón, y su éxito se debe a que tienen una teoría cientontífica para todo. Por poner un ejemplo, si el cientontífico necesita un estudio para demostrarte que el alcohol es bueno, encontrará en Internet algún estudio cientontífico que demuestre que el alcohol es buenísimo. Y si por el contrario quisiera demostrarte que el alcohol es malo para tu salud, como hay estudios para todo, encontrará muchos estudios que lo comprueben. Con este truco tan sencillo, el cientontismo lleva varios siglos llevando la razón. Porque al haber más teorías y estudios que estrellas en el firmamento, el cientontífico siempre puede disponer de un estudio cientontífico que le garantice tener la razón. Las máquinas. La creación más importante del cientontismo es la tecnología, y por eso al cientontífico le gustan tanto las máquinas que sueña con ser tan limitado, tan descerebrado y tan obediente como ella. Según el diccionario, maquinar significa llevar a cabo acciones secretas para preparar o manipular algo que normalmente supone beneficio para alguien y perjuicio para otro. Sin embargo, el científico no cree que puedan existir acciones secretas o conspiraciones para que las máquinas lo manipulen o lo perjudiquen a él. ¿Cómo van a engañarlo las máquinas a él si ya se aprendió de memoria la fórmula de Aristóteles y San Einstein lo protege desde la cabecera de su cama? La realidad. El científico, como adora las invenciones científicas, siente un gran desprecio hacia la realidad, y por eso, en lugar de ver belleza en una puesta de sol o en la lluvia caer, el científico prefiere pasarse la vida observando falsas apariencias en una pantalla 3D o persiguiendo fantasías en los videojuegos que le venden sus amos para alejarlo de la realidad. Si alguna vez te encuentras con una persona con unas gafas negras que le cubren completamente los ojos, poniendo cara de tonto y haciendo movimientos sin sentido con los brazos, no te extrañes, no estás ante un lunático con un ataque de alucinaciones, estás ante un científico haciendo lo que más le gusta, jugar con la realidad virtual para llenarse la cabeza de fantasías que le ayuden a huir de la triste realidad en la que probablemente se ha convertido su vida. El universo. Los científicos sienten un gran desprecio por la naturaleza y la consideran inferior, y es por esto que sufren una atracción intensa hacia los descubrimientos inútiles que no tienen ningún beneficio práctico para sus vidas. Mientras más inútil sea la teoría científica o el invento científico, más les fascina.
Si no viviéramos bajo el yugo de los científicos, quizá podríamos usar los miles de millones que se gastan en sus inventos inútiles en sembrar árboles y reforestar la tierra para crear bosques que recolectarían muchísima agua, producirían lluvia, controlarían las temperaturas, proveerían de energía y de paso alimentarían a muchas personas que lo necesitan. Pero los científicos, que adoran las fantasías vanas, prefieren gastarse miles de millones de dólares en misiones espaciales completamente inútiles para buscar agua en lugares lejanos, expediciones que hasta ahora no han servido en la práctica para nada. De los miles de millones de dólares que se gastan en estas expediciones espaciales, lo único que recibirá el científico será un montaje hecho por ordenador, porque no son fotos reales, en el que le mostrarán unos supuestos cuerpos celestes, en los que les dirán que podría haber agua, porque seguro no lo pueden saber. Miles de millones gastados para buscar agua en Marte y no se les ocurre a los científicos que con ese dinero se podría reforestar la Tierra varias veces completa. Miles de millones para buscar agua en Marte, mientras aquí en la Tierra el 70% es agua y los científicos, con lo inteligentes que dicen que son, no acaban de comprender que mejor que ir a Marte se podrían sembrar árboles que recolectaran el agua en nuestro planeta aquí y ahora. El método para cuestionar científicamente las fantasías e invenciones de los científicos, hemos diseñado un método infalible. Busca una supuesta foto del espacio. En realidad será un montaje con Photopaint o Photoshop, porque todas sus imágenes son montajes. Se recomienda que en la imagen aparezcan algunos cuerpos celestes, que supuestamente estarán a muchos años luz de la Tierra y podrían tener agua, porque seguro no lo pueden saber. Una vez tengas la foto, muéstrasela al científico y hazle esta pregunta. Si la Tierra gira a gran velocidad sobre sí misma, y al mismo tiempo que gira sobre sí misma, la Tierra se mueve a gran velocidad alrededor del Sol, y a su vez el sistema solar se mueve por la galaxia a gran velocidad, y la galaxia se mueve por el universo también a gran velocidad, y además todos los anteriores se alejan unos de otros viajando a gran velocidad en un universo que está continuamente en expansión. Y si todo esto sucede, y si todo se está moviendo a tanta velocidad y alejándose, ¿cómo es posible que una luz enviada por la cámara de fotos de los científicos logre cruzar cientos de miles o millones de kilómetros durante meses o años y encuentre el camino de regreso a la Tierra sin que ningún planeta, galaxia, nube o Dios sabe qué se cruce en su camino y estropee la foto? Probablemente el científico ni siquiera comprenderá la pregunta y si lo hace, tratará de recordar algún estudio científico para justificar sus fantasías imposibles. Si, viéndose desesperado, el científico no logra recordar ninguna frase hecha para contradecirte, se negará a seguir discutiendo y huirá de la realidad diciéndote que solo un fanático o un extremista religioso se atrevería a contradecir las verdades de la ciencia. La especulación. Los científicos tienen una capacidad impresionante para creerse y defender cualquier teoría científica, por muy absurda o inútil que sea, y aunque ellos mismos no la hayan comprobado ni sean capaces de comprobarla. Según el diccionario, una teoría es un conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. Y especular significa hacer conjeturas sobre algo sin conocimiento suficiente. Una conjetura es, a su vez, un juicio que se forma de algo por indicio u observaciones. Y una teoría es, a su vez, una hipótesis, cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a parte muy importante de ella. Además de esto, una hipótesis es una suposición de algo posible o imposible, para sacar de ello una consecuencia. Y sin embargo, a pesar de que, como hemos visto, una teoría es una especulación, una conjetura o una hipótesis por demostrar, los científicos, que pocas veces se atreven a pensar por sí mismos, acaban creyendo que las teorías son hechos y las defienden como si fueran verdaderos. El infinito. Una de las teorías más fantásticas inventadas por los científicos en toda su historia es la teoría del Big Bang.
una especulación o hipótesis según la cual hace 15.000 millones de años la materia estaba concentrada en un punto y estalló dando origen a un universo que se expande. Creerse que una persona de carne y hueso usando un telescopio o un microscopio podría saber lo que pasó hace miles de millones de años sería para un ser humano pensante completamente ridículo. Sin embargo, no hay que olvidar la capacidad de los científicos para creerse cualquier teoría científica por muy absurda que parezca. La gravedad. En mi diccionario científico quijotesco encontrarás una gran cantidad de teorías que, a diferencia de la teoría del Big Bang, pueden comprobarse fácilmente. Un ejemplo es la ley de la gravedad quijotesca, cuya fórmula es TB más CP igual CS más FP más BT, lo cual significa que todo borracho, TB, que choca con una pared, CP, cae al suelo, CS, con una fuerza proporcional, FP, a la borrachera, BT, que tiene. A diferencia de la teoría del Big Bang, que todavía no ha podido ser demostrada, la ley de la gravedad quijotesca es fácilmente demostrable y no necesita estudios matemáticos. Para comprobar experimentalmente mi teoría, solo tienes que pararte en la puerta de un bar de copas a las 3 de la mañana y verás lo predecible que son las caídas de los borrachos. Las procesiones. Debido a su capacidad infinita para creerse cualquier estudio o teoría sin cuestionarlo ni comprenderlo, al científico le encanta hacer colas en museos científicos para ver cosas tan absurdas como las representaciones del hombre de Nebraska que fueron imaginadas a partir de un solo diente, que al final resultó ser de un cerdo, o para ver dinosaurios de yeso reconstruidos a partir de un par de huesos, todavía no encuentran uno entero, o ante la piedra lunar que regaló el astronauta Neil Armstrong a un museo holandés que resultó ser falsa. No es casualidad que a las procesiones religiosas los antiguos griegos las llamaran teorías, y es que para creerse muchas de las teorías científicas hace falta tener muchísima fe. El Facebook. Para los científicos no hay nada más sagrado que la tecnología, y las máquinas son sus dioses. Y por esta adoración sumisa que tienen a las máquinas, el sueño de los científicos sería convertir el mundo en una gran máquina dirigida por una tecnología que han bautizado como Smart. El nombre Smart o inteligente le viene estupendo a esta tecnología porque en muchas ocasiones las máquinas parecieran ser más inteligentes que los mismos científicos. Veamos un ejemplo. Un científico toma su teléfono Smart o inteligente y cae en una red social, a la que nombraremos con el nombre supuesto e inventado de Facebook. Fake es falso en inglés. Y entonces, al entrar en Facebook, el teléfono inteligente pregunta: «Buenos días, científico, ¿qué estás pensando?». Y el científico, que no es tan smart como su teléfono y no se da cuenta del truco, le cuenta dónde está y todo lo que está haciendo. Las cadenas. Un científico amarra a su perro con una cadena en la puerta de la cafetería y después la Smart TV que hay en la cafetería le pone al científico una cadena de televisión en la cual, con la ayuda del control remoto o del mando a distancia, el científico elige cuál será su programación. Lo impresionante de esta situación es que muchos científicos no parecieran ser lo suficientemente inteligentes para comprender que, además de estar encadenándolo y programándolo, su Smart TV también los está grabando y por eso la llaman TV. El problema. En un diario veo una noticia en la que se anuncia que algunos organismos internacionales se van a reunir con los científicos para buscar la solución a los graves problemas que afectan al mundo. Y entonces me pregunto, ¿qué me estará pasando? ¿Me estaré volviendo quijotesco de tanto leer? ¿O este diario me está diciendo que los políticos y las multinacionales se han reunido para solucionar el problema que ellos mismos han provocado? Pedirle a los mismos políticos que crearon un problema que lo arreglen no parece muy inteligente, pero no se puede menospreciar la capacidad científica de los científicos de meter profundamente la pata y culpar a los demás de sus errores. Y si no, hagamos un repaso y preguntémonos: ¿quién inventó las máquinas
que están destruyendo los bosques a una velocidad infernal y provocando grandes sequías? Los científicos. ¿Y quién inventó los coches que, además de atropellar a millones de animales cada día, contaminan el aire que respiramos? Los científicos. ¿Y quién inventó los productos químicos y plásticos de los que estamos abusando y que, además de enfermar a muchísimas personas, están contaminando la tierra y acabando con las especies animales? Los científicos. ¿Y quién desarrolló las armas atómicas y otra gran variedad de armas químicas y bacteriológicas para asesinar a millones de personas? Los científicos. Y ahora que sus inventos se han convertido en una amenaza mundial, los científicos, sin mostrar el más mínimo de decencia, prometen que ellos, los mismos que crearon el problema, están listos para solucionarlo. La dictadura. Un científico puede creer con asombrosa facilidad las proposiciones más absurdas que puedas imaginar, y para comprobarlo, veamos el caso más emblemático, el de las ciudades inteligentes o Smart Cities. Sobre estas ciudades, una empresa de energía europea afirma: una Smart City o ciudad inteligente se puede describir como aquella ciudad que aplica las tecnologías de la información y de la comunicación, TIC, con el objetivo de proveerla de una infraestructura que garantice un desarrollo sostenible. Si nuestra sociedad hubiera observado lo sucedido en los últimos años, jamás aceptaría un proyecto como el de las Smart City. ¿Tendría sentido aceptar un proyecto que ha sido propuesto por las mismas multinacionales y élites políticas que han destruido el planeta y han llevado a la humanidad al borde del colapso? ¿Tendría sentido que la humanidad aceptara que los mismos que provocaron el problema se ofrecieran para solucionarlo? Por supuesto que un ser humano despierto y con los pies en la tierra no volvería a caer en la misma trampa una y otra vez. Pero hay que recordar que estamos en la era del cientontismo, una era en la que las máquinas parecieran ser más smart o inteligentes que las personas. Para ver cómo funcionarían estas ciudades smart o inteligentes, te recomiendo que leas 1984, un libro de George Orwell, y Un mundo feliz, de Aldous Huxley. En estos dos libros se describe una dictadura científica, la de las Smart City, que Huxley describió claramente en una entrevista que puedes encontrar en YouTube grabada en 1958 que se llama La dictadura científica. Esta dictadura científica, según Huxley, sería un sistema disfrazado de democracia diseñado para controlar y esclavizar a las personas hasta unos límites que hace pocos años no hubiéramos podido ni siquiera imaginar. ¿No debería preocuparle al científico que su smart car sería controlado por una computadora que alguien podría hackear provocándole un accidente? ¿Y no debería preocuparle al científico que en las ciudades smart se está planeando ponerle un chip como si fuera una cabeza de ganado o un esclavo? ¿Y no debería preocuparle al científico que ese mismo chip podría ser usado por un hacker para controlar su ubicación, suplantar su identidad o incluso en casos extremos alguien podría asesinarlo para robarle su chip? ¿Y no debería preocuparle al científico que, como pasó recientemente, un fallo general del Wi-Fi podría poner en riesgo su propia vida, ya que al estar todo bajo el control de las máquinas, si el sistema fallara, no podría hacer ninguna transacción y ni siquiera podría demostrar su propia identidad? ¿Y no debería preocuparle al científico que en la ciudad inteligente, en la Smart City, el dinero sería electrónico y si se llegara a averiar su chip o alguien lo hackeara no podría comprar ni vender? Por supuesto que cualquier persona inteligente se daría cuenta de que no es muy inteligente poner las ciudades en manos de una tecnología tan insegura como la Smart, y tampoco es inteligente hacer que millones de personas dependan de unas máquinas que podrían apagarse dejando ciudades enteras en el caos. Pero tenemos que recordar que estamos en la era del cientontismo, y en esta pareciera que las máquinas y los robots son más smart o inteligentes que los científicos que las crearon. Los árboles. Debido al amor que tienen por el dinero y el poco respeto que le tienen a la naturaleza, a la cual consideran inferior, muchos científicos han propuesto que se permita que se arranquen los bosques, que con sus árboles limpian el aire de la contaminación, regulan las temperaturas, recolectan agua y son una fuente importante de energía y alimento
para cambiarlos por unos árboles de hierro que, además de ser una solución insegura, costarían una fortuna. Estos árboles máquinas, que los científicos han llamado árboles urbanos inteligentes, además de costar muchos millones de dólares, suponen un gran riesgo, porque si se produjera una tormenta solar, una avería general o alguien malintencionado saboteara la red, los árboles máquinas se apagarían y los científicos, los pobrecitos, morirían ahogados sin poder respirar. Cualquier persona capaz de usar el cerebro se daría cuenta del gran riesgo que conlleva poner el futuro de las ciudades en árboles máquinas, y no solo por los accidentes que podrían suceder, sino porque al estar el aire en manos de las autoridades y las multinacionales, los científicos tendrían que pagar hasta por respirar. En lugar de construir estas costosísimas e inseguras ciudades inteligentes o smart, ¿no sería mucho mejor y más barato reforestar los campos y las ciudades? Las semillas son muy baratas y se multiplican rápidamente, y los árboles, además de limpiar el aire, regulan las temperaturas, recolectan agua, proporcionan alimento, alegran nuestras vidas, y todo sin el riesgo de que hubiera averías generales. Con lo que cuesta uno de estos árboles máquinas, con lo baratas que están las semillas, se podrían sembrar miles de árboles frutales en las ciudades, por ejemplo aguacate, mangos o naranjos, los cuales, además de limpiar el aire y servir para que pudiéramos dormir la siesta bajo su sombra, regularían las temperaturas haciéndolas más agradables y proporcionarían comida gratis a las personas. Sin embargo, no podemos menospreciar el gusto de los científicos por pagar millonadas por cosas que podrían tener gratis, y por eso a los científicos les encanta la idea de que los políticos les arranquen los árboles y les pongan árboles máquinas que les obliguen a trabajar más para pagar más impuestos para poder respirar. La contaminación. Un informe de la Organización Mundial de la Salud, publicado en 2016, indicaba que el 92% de la población de todo el mundo vive expuesta a altos niveles de contaminación y cifraba en 6,5 millones las muertes causadas en 2012 por las partículas nocivas que se encuentran en el aire. Un problema que ocupa y preocupa a muchos gobiernos del mundo. Llama la atención que los científicos de la ONU, que han impuesto las políticas mundiales las últimas décadas, llevando al planeta a la situación tan grave en la que se encuentra, ahora digan que ellos, los que causaron el problema, están preocupados por encontrar la solución. ¿Y cuál es la solución que los políticos y las multinacionales que los controlan, como la ONU, tienen para salvar al mundo? Las ciudades smart. Árboles máquina. Un artículo promueve la última maquinación ideada por los científicos, las Smart Cities, y promociona el negocio de estafa de los árboles máquina con estas palabras. Así lo expresaba en la conferencia Ecosummit Berlín 2015 Zen Lianbu, uno de los creadores del City Tree, o árbol de la ciudad, una estructura inteligente que ejercería labores propias de un árbol en entornos urbanos. Ya es posible pasear por París y encontrar en la Plaza de la Nación alguna de estas instalaciones como parte de un proyecto de Smart City. Leer que las autoridades de París, en lugar de sembrar árboles, están poniendo estos árboles en máquina, quizás explique por qué en 2016, solo un año después, esta ciudad batió récords de contaminación. Y ahora para visitar la Smart City de París con sus árboles inteligentes es bastante más inteligente o smart llevarse una máscara de gas. Si se arrancaran los árboles verdaderos de las ciudades y se sustituyeran por árboles máquinas, como quieren los científicos controlados por las multinacionales y los políticos, ¿cuál sería el precio por respirar? ¿Y quién tendría que pagar la energía, los repuestos, las reparaciones y las averías de estos árboles máquinas? Si tienes un espejo cerca, mírate en él y encontrarás la respuesta. El control. Aunque nos puede parecer que todos estos cambios surgen de manera espontánea, no es difícil comprender que detrás de la estafa de las Smart City pareciera existir un plan que comenzó hace muchas décadas. Si has sido testigo del efecto Forrest Gump y has observado la facilidad con la que una película acompañada de una campaña publicitaria ha puesto a millones de científicos a correr como locos en medio de la contaminación de las grandes ciudades,
No te extrañaría que para promover esta tecnología Smart se produjera la serie de televisión Get Smart, en la que el agente Smart de la organización secreta Control le mostraba a los espectadores muchos de los inventos que están promoviendo ahora los organismos científicos. ¿Será casualidad que uno de los objetivos principales de las Smart Cities sea tener un control total de lo que hacen o consumen los científicos? Ali Smart. Hace pocos años me contactó un miembro de un grupo ecologista con la intención de contratarme como fotógrafo. Antes de aceptar le pedí que me explicara de qué se trataba el asunto, porque no quería formar parte de ninguna manipulación ni de ningún circo. En nuestra conversación el ecologista me explicó que íbamos a fotografiar un proyecto que estudiaba cómo meter todavía más gente en las ciudades y me habló de las Smart Cities o ciudades inteligentes. Me costó creerlo, pero ahí estaba un ecologista diciéndome que lo ecológico era que la gente abandonara el campo y se viniera a vivir a una ciudad en la que, en lugar de árboles, habría una cosa que llamó huertos o jardines verticales. Y hay gente que cree que estos falsos verdes, disfrazados de ecologistas, van a salvar el planeta. Hubiera sido smart o inteligente por mi parte seguirle la corriente al ecologista y como buen mercenario periodista haber aceptado el trabajo, el cual pagaba muy bien. Sin embargo, no pude controlarme y acabé haciéndole al verde algunas preguntas que hicieron que casi se atragantara con los chilaquiles verdes. Mis preguntas fueron: ¿por qué invertir millones en jardines verticales y con el mismo dinero, subvencionando y protegiendo a los pequeños campesinos independientes, se podrían descongestionar las ciudades aumentando muchísimo la producción? ¿Cómo es posible que se invierta cierta cantidad de dinero en sembrar un tomate en una maceta de un balcón de una ciudad que apenas producirá si con ese mismo dinero un pequeño campesino podría recoger muchos kilos de tomate? ¿Cómo era posible que estuviera proponiendo este ecologista malgastar las semillas sembrándolas en macetas urbanas, cuando esas mismas semillas en el campo podrían dar toneladas de kilos de comida? Fue después de esta pregunta cuando el ecologista casi se atragantó con los chilaquiles. Los verticales. Pocos años después leí que un proyecto de jardines verticales, como el que me propuso cubrir el ecologista, quién sabe si era el mismo, fue un rotundo fracaso, y en la Ciudad de México, que ha perdido muchos miles de árboles en los últimos años, cada día le cuesta más a las personas respirar. No hay que ser muy smart o inteligente para comprender que un árbol limpiaría gratis mucha más contaminación que estos jardines verticales carísimos, promovidos por unas cuantas multinacionales, y que el amigo ecologista se dedica a vender por el mundo como si fueran la solución. Con esta anécdota se puede comprender fácilmente el negocio científico disfrazado de ecología que se esconde tras las ciudades Smart y a las que he bautizado como las ciudades de Ali Smart y los 40 científicos. El peligro. A pesar de los avisos que los científicos serios están haciendo sobre el riesgo que hay en poner a la humanidad en manos de unas máquinas inseguras y estúpidas, los ecotontistas, que son la versión ecológica de los científicos, continúan vendiendo la idea de que es inteligente construir ciudades smart, dependientes de tecnologías que pondrían en riesgo la seguridad de ciudades enteras. Pero hay otro peligro que los científicos no han sido lo suficientemente smart o inteligentes para vislumbrar, o no quieren hacerlo. Que permitir que se arranquen los árboles que proporcionan aire gratis y cambiarlos por árboles máquinas le daría el control del aire a los políticos y a las multinacionales que los controlan, lo que obligaría a los científicos a pagar impuestos hasta poder respirar. A esta opción, la de pagarle a los dueños de los árboles máquinas para poder respirar, es a la que los científicos y los ecotontistas llaman Smart City, y son el nuevo modelo, según ellos, de ecología, de futuro y de desarrollo sostenible. La felicidad. Para convencerme de que gracias al cientontismo la humanidad fue salvada del atraso de la religión, una mujer me da el argumento de que cada día hay más gente y que cada día vivimos mejor. Y entonces le pregunto, si estamos mejor ahora, ¿por qué ha aumentado de forma alarmante el consumo de antidepresivos?
¿Y por qué tantos niños nacen con una enfermedad crónica que les hará sufrir el resto de su vida? ¿De qué sirve vivir más si en el mundo hay muchas más enfermedades que antes y muchísimas más pobreza y desigualdad? Como la mujer no sabe qué contestar, le pregunto, ¿y la felicidad? ¿Cree usted que la gente vive ahora más feliz? ¿Viven las personas más alegres? ¿Son más libres? ¿Son más amables? ¿Les ha traído el cientontismo la paz, la felicidad y la libertad? La culpa. Los científicos nunca son culpables de nada, y si ocurre una tragedia provocada por sus inventos, la culpa siempre es de la humanidad, de la naturaleza o de la religión. Veamos algunos ejemplos. Si los científicos inventan unos químicos para echarlos en el campo y matar la hierba, y estos químicos envenenan a los animales, y matan a los animales que sobreviven de hambre, porque queman las flores de las que se alimentan. Cuando los animales se mueren, en lugar de reconocer que la culpa la pueden tener los venenos, los científicos le echan las culpas al clima y dicen que los animales se están muriendo por culpa del cambio climático o el calentamiento global. No dicen que ese cambio climático o calentamiento global al mismo tiempo lo están produciendo esos herbicidas, porque al quemar la tierra y al quitar la hierba se pierde la humedad, la tierra se seca y se calienta. Las industrias, usando máquinas diseñadas con tecnología científica, deforestan un bosque, y cuando unos años después, como consecuencia de la deforestación que provocaron estas máquinas, unas lluvias torrenciales provocan que una montaña se desplome o haya inundaciones, pues los científicos le echan la culpa a la naturaleza y llaman a la tragedia desastre natural, como si la naturaleza tuviera la culpa de la destrucción que ellos provocaron con sus máquinas. El enfriamiento global. La capacidad de los científicos para creerse cualquier cosa que les digan, sin cuestionarla, se puede comprender mejor con la siguiente anécdota. En el año 1973, la revista Time publicaba una portada en la que salía un hombre congelado titulada The Big Freeze, la gran helada. Idea que fue promovida después en otra portada en 1977. Muy pocos recuerdan que en la década de los 70 los científicos publicaron numerosos estudios anunciando que venía una glaciación que provocaría una catástrofe mundial. Asustados por las predicciones de que el mundo se iba a congelar, los científicos acudieron en masa a comprar ropa de abrigo y víveres para esperar el fin del mundo que se avecinaba. Eran los años del enfriamiento global. Arnold Reitze, un científico de una universidad norteamericana, basándose en la mentira del enfriamiento global, llegó a proponer que había que controlar todas las formas de combustión, limitar la producción, teniendo en cuenta lo que se contaminara, controlar el desarrollo y la investigación y controlar la población mundial. Y fue así como este hombre llamó a realizar un genocidio, acusando a la humanidad de ser culpable de un enfriamiento global que los científicos habían inventado y nunca sucedió. Basándose en esta mentira descarada del enfriamiento global, Reitze llegó a afirmar que la sociedad se vería obligada a renunciar a la democracia para imponer leyes que protegieran a las personas de la polución, proponiendo lo que podríamos llamar la dictadura del enfriamiento global, el calentamiento. Aunque la glaciación que se inventaron los científicos en los años 70 resultó ser una estafa, la mentira del enfriamiento global sirvió para justificar políticas agrarias y económicas que perjudicaron a los pequeños campesinos y las pequeñas comunidades, beneficiando a los monopolios de las grandes multinacionales. Y como prueba de lo fácil que es engañar a los científicos una y otra vez, inventándose cualquier teoría, por muy inverosímil y equivocada que sea, pocos años después de que la portada de Time anunciara el enfriamiento global, de repente aparecía un estudio científico que afirmaba lo contrario. De buenas a primeras, los científicos decían que venía un calentamiento global, y así en muy pocos años pasamos del enfriamiento global al calentamiento global, y todos los científicos o se lo creyeron o se quedaron tan tranquilos. La dictadura. En otras palabras, la prensa publicó en la década de los 70 estudios científicos anunciando un enfriamiento global y con toda la caradura del mundo cambiaron completamente su discurso y anunciaron de repente un calentamiento global.
Lo único verdadero detrás de este enfriamiento global y el calentamiento global es que ambos sirvieron y sirven, como propuso Aldous Reitze, para controlar todas las formas de combustión, limitar la producción teniendo en cuenta lo que se contaminara, controlar el desarrollo y la investigación y controlar a la población mundial intentando implantar una nueva dictadura, que es la que estamos viviendo hoy, que es la dictadura del calentamiento global. El huevo frito. Solo 23 años después de que la publicidad de Time anunciara la llegada de un enfriamiento global que nunca llegó, la revista publicaba una portada con la imagen de un huevo frito, acompañada de estudios científicos que afirmaban sin lugar a dudas que la Tierra se estaba calentando y nos íbamos a freír, por supuesto, todos como si fuéramos huevos fritos. Por si no fuera suficiente, en 2006 la revista publicaba otra portada que afirmaba que venía un calentamiento global y decía: preocúpate mucho. Si fuéramos inteligentes, en lugar de preocuparnos por ayudar a la naturaleza, que sabe defenderse sola, deberíamos preocuparnos de que nuestro futuro esté en manos de una élite científica capaz de decir una cosa y después otra. Unos científicos capaces de afirmar que viene una glaciación o enfriamiento global y pocos años después, por los mismos motivos, afirmar todo lo contrario, diciendo que viene un calentamiento global. Y también deberíamos preocuparnos porque esta contradicción demuestra que o los científicos no tienen ni idea de lo que publican o forman parte de una manipulación descarada, global, diseñada para engañar y meterle miedo a la gente, además de metiéndole muchos impuestos. El calentamiento. Aunque la glaciación que se inventaron los científicos en los años 70 resultó ser una estafa y nunca hubo un enfriamiento global, la mentira del enfriamiento global sirvió para justificar políticas agrarias y económicas que perjudicaron a los pequeños campesinos y las pequeñas comunidades, beneficiando a los monopolios de las grandes multinacionales. Las mediciones. Decidido a averiguar sobre el asunto del calentamiento global, entro en Internet y escucho una conferencia del Premio Nobel Ivar Giaever. La conferencia, celebrada en un encuentro de premios Nobel, me sirve para comprender por qué, debido a la falsificación y manipulación generalizada de estudios científicos, la cientociencia está pasando una grave crisis de credibilidad. Cada vez menos gente cree sus estudios y teorías. El punto caliente de la conferencia llega cuando el premio Nobel cita un estudio que demuestra que la NASA habría usado solo 8 puntos de medición para calcular la temperatura de toda la Antártida, 8 termómetros para medir todo un continente, y no es broma. Le cuento a un amigo científico que los científicos habrían medido la Antártida desde solamente 8 puntos y mostrando una incapacidad de razonamiento infinita como el universo, el amigo me dice que, aunque le parece extraño, piensa que debe haber una explicación científica. Esta persona no comprende lo absurdo que es pretender medir 14 millones de kilómetros cuadrados con 8 termómetros. Por ser educado y no entrar en conflicto, decido no explicarle a mi amigo científico que si intentáramos medirle a él la temperatura con un termómetro metiéndoselo por el tendríamos que asegurarnos de que el termómetro estuviera bien metido, porque si no lo metiéramos bien por su la medición podría dar una temperatura equivocada. Y si con un termómetro metido en su Q podríamos equivocarnos, ¿cómo podríamos medir con 8 termómetros 14 millones de kilómetros cuadrados? Y además la pregunta más complicada, ¿cómo saben los científicos dónde está el culo de la Antártica para meterle el termómetro? La justificación. La respuesta científica más popular para justificar los errores de los científicos es que sus inventos no son malos y que todo depende del uso que se haga de ellos. Como la mayoría de los científicos son ateos, para desmontar esta absurda justificación se recomienda usar la misma estrategia y responderle al amigo científico que con la religión pasa igual que con la ciencia, que la religión no es mala y que lo malo es el uso que se hace de ella. En este momento el amigo científico sufrirá un calentamiento global, le aumentarán las venas del cráneo y se quedará sin habla. La explicación a este extraño comportamiento está en que los científicos no están acostumbrados a enfrentarse a sus propias manipulaciones
y aún menos a que los contradigan con los mismos argumentos estúpidos que ellos utilizan. El espíritu. Aunque el espíritu científico tiene miles de años, el cientontismo moderno tiene poco más de 300 y nació de la Revolución Científica, un movimiento que culminó un personaje llamado Isaac Newton. Según cuentan, Newton recibió el impacto de una manzana en la cabeza y el golpe le provocó un ataque de locura temporal que hizo que se inventara una historia muy fantasiosa conocida hoy como la teoría de la gravedad. Hay que recordar, de nuevo, que una teoría es el conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación, lo cual se traduce a nuestro lenguaje quijotesco como una fantasía hipotética considerada verdadera y que da igual que no sirva para nada. Lo triste para la humanidad es que el manzanazo en la cabeza de Newton no solo afectó el cerebro del imaginativo Isaac, sino que provocó que la humanidad cayera en manos de la revolución científica y la revolución industrial, dos revoluciones que han llevado al mundo 300 años después a una situación crítica que podríamos considerar de extrema gravedad. La culpa. La capacidad de los científicos para echarle la culpa a los demás de los desastres que provocan sus excesos de imaginación y su falta de escrúpulos se ve muy bien en estos ejemplos. El cientontismo, y no la religión, ha creado una innumerable cantidad de productos químicos y plásticos que están contaminando el planeta. Y para el científico, la culpa de lo que pasa en el mundo es de la religión. El cientontismo, y no la religión, ha diseñado unas máquinas sin alma que están destruyendo los bosques y desplazan a millones de campesinos obligándolos a vivir hacinados en las ciudades. Y para el científico, la culpa de lo que pasa en el mundo es del atraso de la religión. El cientontismo, y no la religión, diseña sofisticados métodos para cometer asesinatos en masa, desde ametralladoras hasta bombas nucleares o bacteriológicas, que son usadas para llevar a cabo genocidios. Y para el científico, la culpa de estos genocidios no es de la ciencia, es de la religión. El cientontismo, y no la religión, pone en manos de la élite poderosísimas invenciones que se usan para oprimir, vigilar, espiar y esclavizar a la humanidad. Y para el científico, la culpa de lo que pasa en el mundo no es de la ciencia, es de la religión. El cientontismo y sus modelos económicos de desarrollo, basados en estadísticas fallidas y conceptos absurdos, hacen que en menos de 3 siglos nuestra civilización se encuentre al borde del colapso moral y material. Y para el científico, la culpa de lo que pasa en el mundo, como siempre, es de la religión. El observador. Según el diccionario, la ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Analizando esta definición podríamos preguntarnos, ¿qué sentido tiene entonces que los científicos, en lugar de buscar conocimiento mediante su propia observación y su propio razonamiento, dejen sus vidas en manos de unos estudios científicos, muchos manipulados, que otros hicieron y que ellos mismos no pueden observar ni comprobar por ellos mismos? Los wikipédicos. Existe una versión moderna de científicos que hemos bautizado como el wikipédico. Y este wikipédico es la persona que, para demostrarte científicamente que estás equivocado, entrará en Wikipedia creyendo de forma supersticiosa que lo que aparece en este medio es siempre la verdad. Hace unos años, por pura curiosidad, decidí averiguar por mí mismo si Wikipedia era realmente libre o simplemente se trataba de una trampa más para mantener a los científicos alejados de la realidad. Para este experimento me di de alta como editor de Wikipedia y añadí unos enlaces externos con audiovisuales de Semana Santa. Cada vez que subía un audiovisual que no se salía de las normas, alguien entraba y lo borraba. ¿Quién estaría decidiendo lo que se pone o se quita de Wikipedia?, me pregunté. Tardé pocos días en ver que los enlaces que pertenecían a medios oficiales, empresas importantes y o autoridades no los borraban, lo que me permitió comprender que Wikipedia es una herramienta más de manipulación de los medios oficiales y en este espacio no existe en realidad ninguna libertad. Los amantes.
Algunos científicos han llegado a unos extremos de locura tan peligrosos que recientemente se anunció la construcción de un robot capaz de tener relaciones sexuales, y 50 científicos ya se han casado con sus robots. Por supuesto que si encontraras a tu vecino intentando masturbar a su lavadora o a tu vecina dándole besos con lengua a su televisor, inmediatamente intentarías ayudarle a superar su enfermedad mental. Sin embargo, la demencia que ha alcanzado la sociedad científica es de tal calibre que la prensa, en lugar de abordar este preocupante evento como un peligroso síntoma de locura colectiva, cubrió la noticia de forma positiva, como si fuera simpático que un montón de científicos locos se han casado con sus electrodomésticos. Viendo la buena aceptación de la sociedad a que estos personajes se casaran con sus electrodomésticos, seguro que pronto los activistas de derechos humanos exigirán que los científicos puedan casarse con sus lavadoras y puedan tener relaciones sexuales con ellas sin el consentimiento de sus electrodomésticos. Detrás de esta broma sobre los robots hay un gran peligro latente, y es que los mismos científicos que han diseñado estos robots sexuales están diseñando robots asesinos con una capacidad de destrucción casi ilimitada y que podrían en muy pocos años destruir a la humanidad. Los chips son unos productos disfrazados de patatas que las grandes compañías le ofrecen a los científicos haciéndoles creer que son alimento, mientras en electrónica un chip es una marca que se le pone a los animales o a los esclavos para tenerlos controlados y localizados. Dicho de otra forma, los chips son una versión moderna del cencerro que le ponen a las vacas y de las famosas BlackBerry, bolas negras que le ponían hace muy poco a los esclavos. No es casualidad que la palabra chip venga del latín cipus, que significa estaca y que se refiere a la estaca en la que se amarraba a los animales. ¿Te has preguntado alguna vez por qué bautizaron chips a estos químicos disfrazados de patatas que te venden en los kioscos? ¿Y te has preguntado por qué bautizaron BlackBerry a los primeros teléfonos con chip? ¿Por qué iban a darle a un teléfono el nombre de las bolas negras que le ponían a los esclavos para tenerlos localizados? No me cabe duda de que estas casualidades quijotescas te habrán dejado pensativo. Si para venderle a los científicos la tecnología Smart se usaron los capítulos de la serie Get Smart y para ponerlos a correr como locos usaron la película Forrest Gump, o para poner de moda los arbolitos cortaditos todos iguales, redonditos y cuadraditos les pusieron la película de Manos Tijeras, ¿no podría ser posible que a las patatas las hubieran nombrado chips para ir preparando subliminalmente a los científicos para que aceptaran ponerse el chip que le ponen a los animales o a los esclavos de algunas empresas? El Apocalipsis 13, 16 y 18 de la Biblia dice: «Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. 2000 años después de que Juan escribiera estas palabras, algunos científicos afirman estar listos para que los marquen como si fueran esclavos y les pongan el chip. Hecho que demuestra de nuevo que la tecnología Smart es mucho más inteligente que ellos. La trampa. Los científicos, acostumbrados a memorizar y repetir teorías que no entienden, no parecieran darse cuenta de que el chip sería propiedad de los políticos y las multinacionales que los manejan, y que, además de servir para controlarlo, el chip podría ser apagado o hackeado, haciendo que el científico perdiera su identidad y no pudiera disponer ni de sus bienes ni de su dinero. Cualquiera que pudiera hackear el chip, incluyendo a delincuentes y secuestradores, podría saber todo sobre el científico, suplantar su identidad e incluso matarlo para extraer su chip y hacerse pasar por él. Sin embargo, como ya hemos visto a lo largo de este texto, los científicos no son lo bastante smart o inteligentes para darse cuenta de la trampa, aunque sea muy obvia. El peligro. No hay que ser muy smart o inteligente para darse cuenta de que marcar a millones de personas con un chip conectado a una red muy fácil de hackear es un peligro, y más porque estos chips serían manejados por los políticos de los organismos internacionales y las multinacionales que los controlan. Y un ejemplo reciente del riesgo que supone el uso de la tecnología de los chips en las personas lo encontramos en un titular publicado por la prensa que dice:
en peligro millones de smartphones por un fallo de los chips del Wi-Fi. Aunque parezca una locura, muchos millones de personas no acaban de comprender que, igual que todos esos millones de teléfonos están ahora en peligro por un fallo de los chips, si las personas aceptan que les pongan un chip, como si fueran animales o esclavos, lo que estarían en peligro en el futuro no serían sus smartphones, como sucedió, sino que si aceptaran ponerse chip en caso de un fallo general, serían sus vidas y no sus teléfonos las que estarían en peligro. El Apocalipsis científico. La conclusión de este texto es que con la llegada del cientontismo, el Homo sapiens sapiens pareciera haber perdido por completo su capacidad de razonamiento lógico, y la tecnología lo ha acabado convirtiendo en una nueva especie que hemos bautizado como el Homo pokémonensis. Debido a la pérdida de capacidad intelectual sufrida por los seres humanos desde la aparición del pensamiento científico y la tecnología, la humanidad se está convirtiendo en una masa amorfa de científicos que vagan como zombies con el celular en mano o cazando Pokémones. Las ciudades científicas que habita el Homo pokémonensis, que también podríamos llamar el Homo scientificus, se parecen cada vez más a unos campos de concentración en los que cada vez hay más vigilancia pero menos seguridad, y cada vez hay más control y menos humanidad. Para bien o para mal, pareciera que si el mundo sigue en manos de los científicos y la tecnología, la estupidez científica seguirá expandiéndose y el Homo pokémonensis o el Homo scientificus, estupidizado y esclavizado por las máquinas y la tecnología, podría ser guiado por el pequeño grupo de psicópatas y de dementes que lo gobiernan hacia una caída que hemos bautizado en este blog quijotesco como el Apocalipsis científico.